Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Mi nombre es Gerardo Villaságar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo la lectura pudiera llegar a ser una forma de la felicidad? De hecho, esta es una frase de Juan Villoro. La lectura es una forma de felicidad y para eso hemos invitado a una persona que estimo mucho y todo un conocedor pues de muchísima literatura, de la comunicación. Déjenme presentárselos. Él es José Antonio Galván Pastrana, es un gran amigo, profesor y gran conocedor, como les decía. Así es que hoy vamos a hablar acerca de esto, cómo la lectura es una forma de la felicidad. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bienvenido a Código 73. Pues es para mí un gran honor estar en Código 73. Me quedaría con la idea de que puedo ser un buen amigo, ¿no? Pero así Excelente. como un gran conocedor, pues no, porque como en cualquier situación, cualquier disciplina, Claro. mientras más estudias, más cuenta te das de que sabes poco, ¿no? Y Exactamente. que hay un mundo pues inmenso para conocer Claro. profundamente cualquier área de nuestra vida. Y seguir descubriendo. Por eso es que lo invitamos a que nos platicara sobre esta frase de Juan Villoro. ¿Por qué? ¿Por qué la lectura puede ser una forma de felicidad? Bueno, mira, yo he trabajado mucho una frase, incluso lo que yo llego a publicar forma parte de una colección que se titula La lectura nos hace libres y felices. Excelente, ¿Sí? me encanta esa frase. Sí. Esa es una frase que yo acuñé. No es una frase original, porque nada puede ser original, Así ¿no? es. La libertad está relacionada con la escritura, está relacionada con la lectura, está relacionada con la pintura, ¿no? Y lo aprendí porque tuve la oportunidad de trabajar en alguna ocasión en un reclusorio y las personas que están encerradas Sí, tienen la posibilidad de salirse de las rejas, claro. de salirse de su realidad, que Sí. puede ser una realidad terrible, gracias a que escriben o gracias a que leen. Sí, por supuesto, porque ¿No? pueden ser libres a Así través de es, su imaginación en y de, efecto. y de lo que plasman y de lo que leen. Sí. Entonces, durante muchos años, yo llevo 37 años, casi 38 como profesor universitario, había trabajado mucho la escritura, ¿no? Cosas que tienen que ver con la producción de ideas por escrito, la claridad, la sencillez, la brevedad, o sea, todo lo que conlleva un escrito, desde un recado, una carta, un cuento, el acercamiento a una novela, un ensayo, un reporte de práctica profesional, una tesis, Claro. ¿no? Contigo y con tus compañeros de UPITA trabajamos su proyecto terminal. Así es, porque he de contarles que el profesor Galván Pastrana, mejor conocido como el profesor Pastrana, fue mi profesor cuando estudié la ingeniería en mecatrónica en la UPITA, a quien le mandamos un gran saludo. Si nos están viendo algunos compañeros egresados o alumnos de la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías avanzadas, qué nombre tan largo, pues sí. Ahí nos conocimos y el profesor me ayudó muchísimo con mi reporte, con esta especie de tesis para el proyecto, y siempre influyó mucho en mí en recomendarme lecturas. Y a partir de esa época hasta la fecha me he vuelto un devorador de libros. Por eso es que el día de hoy estamos compartiendo cómo la lectura nos puede hacer libres y felices. Así es. ¿Qué más podríamos decir? Como la lectura, claro, como dice Villoro, pues es una forma, de la felicidad, pero no es la única. Claro, ¿verdad? O sea, claro. hay muchas formas. Muchas. Y entonces me di cuenta en determinado momento que no todo era escribir, ¿no? Claro. Partiendo de una situación concreta de uno de los grandes escritores latinoamericanos, Borges decía que él estaba más satisfecho por lo que había leído que por lo que había escrito. Qué interesante. Y conste que era el escritor, ¿no? O sea, claro, sigue siendo claro, el gran Borges, ¿no? Claro. Entonces, sí. Él le dio mucha más importancia a la lectura que a la escritura. Y decía, para que yo pueda escribir una página, por lo menos tengo que leer 100. Sí, por supuesto. De tal manera que, pues yo ahí como que empecé un poquito a dudarle, ¿no? Dije, bueno, verdaderamente el camino
que nos lleva a experimentar otras posibilidades está exclusivamente en la escritura, y me di cuenta que no, o sea, que también estaba su hermana gemela, Claro. o su contraria, su complemento, o sea, su pareja, ¿no? Lectura, escritura. Y si te das cuenta, lectura y escritura, pues también están emparentadas con su mamá, que es la cultura. Claro, La por supuesto, por ¿no? supuesto. Por eso terminan igual. Exactamente, La familiatura, exactamente. ¿no? Así es. La familiatura. Entonces resulta que empecé a involucrarme con aquellos autores que tenían como punto de anclaje la lectura. Y entonces resulta que me encuentro, por ejemplo, con Juan Domingo Argüelles. Creo que uno de los primeros libros que leí sobre la lectura es un libro de Juan Domingo Argüelles que tiene un título verdaderamente curioso, que es una pregunta, básicamente. ¿Qué leen los que no leen? Qué interesante. ¿Qué leen los que no leen? ¿Qué leen los que no leen? Ajá, ¿qué leen los que no leen? Y entonces nos damos cuenta que hay otras formas de lectura. La vida tiene múltiples formas de ser leída. Sí, ¿no? por supuesto. Porque imagínense que esto que nosotros tenemos como objeto, el libro, es un fenómeno reciente. Sí, o sea, claro. ¿cuántas personas vivieron sin tener la posibilidad de leer? Claro, ¿no? Sí, por supuesto, porque incluso en alguna época de la historia, pues estaba prohibido, ¿no? Ah, claro. O sea, ¿no? estaba un instrumento de poder. Cuando llega la imprenta, ¿no? Y se genera, digamos, la revolución de... muchos han hablado de la revolución de Gutenberg, ¿sí? El cambio no pudo haber sido inmediato, porque mucha gente no tenía la posibilidad de leer y escribir. Entonces, bueno, ya se tenía el recurso, pero no se tenía, la gente no estaba preparada para hacerlo. Sí, por supuesto. Ahora estamos viviendo una nueva revolución, la revolución de Internet. Sí. Los textos se multiplican, ¿no? Las posibilidades de lectura se multiplican. Y además existe la infraestructura para acercarnos a ese fenómeno, y que es que la mayoría sabemos leer y sabemos escribir. Sí. Por lo tanto, el impacto que está teniendo Internet desde el punto de vista cultural es mucho mayor que el impacto de la imprenta, porque ese impacto de la imprenta fue poco a poco y se fue dando en función de una evolución de las sociedades, de una democratización del saber, y eso pues llevó muchísimos siglos, o sea, tantos siglos que en la actualidad, por ejemplo, en nuestro país tiene un alto porcentaje de personas que no saben leer ni saben escribir. ¿Sí? Qué impresionante. Decir, por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años decíamos, el 10% de los mexicanos no sabe leer ni escribir. Y era un porcentaje altísimo. El 10%. El 10%, desde hace algunos años. Ahora las cifras oficiales lo sitúan por ahí del 6 o 7%. De todos modos es muchísimo. Sí, claro. Sobre todo si consideramos que hay países incluso más pobres que México que tienen tasa cero en alfabetismo. Qué impactante, qué impactante. Entonces, bueno, ¿qué nos da la lectura? Nos da la posibilidad de descubrir otros mundos, de descubrir otras ideas, de descubrir otros lugares, de descubrir otros tiempos. Si seguimos con la idea, esta que yo le estoy plagiando a Juan Villoro, de la lectura es una forma de felicidad, dice él mismo, cuando leemos tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida real y de vivir otras vidas. Otras vidas, ¿no? Claro. Otras vidas. Involucrarnos en la historia de otros personajes, en las preocupaciones de otros personajes, de otros tiempos, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho la novela histórica, ¿no? Entonces, gracias a la novela histórica, yo he podido despojar a los grandes héroes nacionales
de bajarlos de su pedestal y verlos como lo que son o como lo que fueron, ¿no? Personas como nosotros, de carne y hueso, claro. Con grandes aspiraciones, ¿no? Para utilizar los términos que tú manejas, tenían su plan de vida, ¿no? Sus proyectos, sus metas, sus sueños, sus objetivos. Exactamente, ¿no? Claro. Y entonces, la única diferencia es que pensemos en un personaje como Morelos, ¿no? Que su plan de vida no era un plan de vida personal, sino era un plan de vida en función del país, ¿no? Que él conceptuaba de cierta forma y se daba cuenta que era un país injusto, un país desigual, un país explotado, un país lleno de pobreza, ¿no? Y entonces su lucha pues va un poquito en ese sentido. Claro. Y debemos llegar a otra situación. Los seres humanos, y creo en particular los mexicanos, somos muy chismosos. Pregúntate, tú que nos estás viendo, ¿eres muy chismoso? Sí, somos muy chismosos, ¿no? Mira, somos tan chismosos que hay programas como Ventaneando, ¿sí? Que han sido un éxito permanente. Claro, porque a los mexicanos nos encanta el chisme. Nos gusta saber qué pasa con el vecino, qué pasa con la vecina, y qué pasa con el artista, ¿no? ¿Qué pasa con la gaviota? ¿Qué pasa con Peña Nieto y su novia? Exactamente. ¿No? O sea, todo eso. Bueno, la lectura nos acerca a ese tipo de historias. Sí, ¿no? Por supuesto. De personajes que nos pueden ser desconocidos, pero que al leer se convierten para nosotros en seres entrañables, ¿no? Claro. Que nos dan consejos en algunas ocasiones, que nos dan la posibilidad de ver la vida desde otra óptica, o que nos dan la posibilidad de decir, yo no quiero hacer lo que fulano, ¿no? Ese personaje ficticio o no ficticio, ¿no? Que a lo mejor surge de la imaginación de un autor, o bien surge de la realidad, o sea, de un personaje real. ¿No? Por eso, insisto, a mí me gusta mucho la novela histórica. Creo en la historia nacional hay un personaje que ha sido abandonado en cuanto al conocimiento. Desgraciadamente esto pasa mucho con las mujeres, ¿no? La gran heroína en términos generales es la esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Por supuesto. ¿No? Sin embargo, hay una persona que en determinado momento llegó a ser considerada la madre de la patria, y después le quitaron ese título, que es doña Leona Vicario. Leona Vicario, ¿quién no la recuerda? ¿Sí? En la primaria o en la secundaria. Pero casi como un personaje. Claro, se escuchaba, ¿no? Se mencionaba. Sí. Ve cómo la corregidora es la corregidora porque es la esposa del corregidor, es decir, siempre relacionada con el marido. ¿Sí? Y Leona Vicario fue la esposa de Andrés Quintana Roo, es decir, también relacionada con el marido. Pero resulta que Leona Vicario, que pertenecía a la clase pudiente, invierte sus recursos económicos, que eran muchos, en la lucha por la independencia. Wow. O sea, ella se despoja de su riqueza, se involucra en las ideas de independencia, y no tan solo se involucra, o sea, no tan solo da su trabajo, su estrés, sus emociones, ¿no? Sino que hasta puede financiar la causa, ¿no? Ella, no recuerdo si adquiere o ya tenía la imprenta, una pequeña imprenta, una imprenta portátil, que es donde se va a publicar El Despertador Americano. Wow, ¿sí? Y entonces lo llevaban de lugar en lugar
Y el despertador americano se convierte como en el medio, ¿no? En el difusor clandestino, en un primer momento, de las ideas de independencia, ¿no? Interesante. Bueno, ¿eso por qué lo sé? Pues porque fui muy chismoso y leí una novela, ¿no? De una extraordinaria escritora mexicana que se llama Celia del Palacio. Celia del Palacio. Y el libro se llama Leona. Leona. Por Leona. Si alguien quiere tomar nota de todo lo que nos está comentando el profesor, porque la lectura puede ayudar muchísimo para poder despertar nuestra curiosidad de saber, como él decía, pues despertar este chisme, ¿no? ¿Qué sucedió con este y este personaje? Y poder conocer un poquito más de nuestra historia. Y como bien hemos escuchado en muchas ocasiones, quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Ajá, fatalmente. Sí. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, Juan Domingo Argüelles me plantea esa pregunta, Sí. ¿no? ¿Qué leen los que no leen? Y me doy cuenta que hemos estado un poquito equivocados en cómo generamos las posibilidades de lectura. Porque desgraciadamente en las escuelas la lectura es algo obligatorio. Sí, 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 sí. Y cuando tú haces algo obligatorio, le quitas lo placentero. Claro. Pierdes el gusto. Así es. Y si además es algo que está muy lejos de ti, pues lógicamente que menos te va a gustar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la secundaria a mí me obligaron a leer el Cantar de Mio Cid. Fue mi caso, también. ¿Por qué? Pues porque formaba parte del programa, sí, de la materia, que un burócrata diseñó, ¿no? Digo, no es que haya querido hacer el mal, ¿verdad? Pero había otras formas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué resulta con el Cantar del Mio Cid? Que es una lectura totalmente alejada de mi realidad, sí, que tiene un lenguaje que no comprendo en muchas de las cosas que se dicen, muchos de los términos, ¿no? Y lo peor de todo es que es una obra inconclusa. O sea, terminas la lectura, pero la historia no ha terminado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que encontraron, ¿no? Claro. De ese o sea, por eso está dentro de los planes de estudio, porque digamos que es la primera obra escrita en algo parecido al español, ¿no? Digamos que es la primera obra sí, del español, ¿no? Estamos hablando más o menos entre el siglo XI y el siglo XII. Claro, y es que esto, profesor, me llama mucho la atención porque por eso es que cuando tal vez en la escuela, pregúntate y déjanos un comentario aquí, ¿qué libros te dejaban leer cuando ibas en la secundaria que tal vez aborreciste en su momento porque era obligatorio, como bien nos decía el profesor? Ese fue mi caso, yo también leí el Mio Cid y la verdad es que pasaba mi periodo de vacaciones leyendo y haciendo mientras todos mis compañeros estaban o amigos estaban jugando en la calle o en el parque, pues yo me la pasaba en casa teniendo que hacer este reporte y la verdad es que pues lo sufría. Y no fue hasta que conocí al profesor que empezó a compartirme y a recomendarme algunos libros que fue como que surgió este gusto por la lectura y hoy en día de verdad para mí ha sido algo sanador, me ha transmitido conocimiento, me ha permitido conocer de la historia, etcétera, etcétera. Ya nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría, porque el tiempo siempre es un tirano, profesor, sí, pero seguramente vamos a tener otros programas con el profesor, porque él tiene mucho que contarnos con respecto a esta idea de la lectura. Recuerda que el día de hoy estamos hablando acerca de esta frase de Juan Villoro de la lectura es una forma de felicidad. ¿Qué más podemos decir con respecto a esto, profesor? Bueno, entonces leo otro autor, un profesor mexicano, Hermilo Abreu Gómez, que dice: nuestra forma de educar en la lectura ha sido errónea. Nosotros debemos aprovechar el presente y debemos aprovechar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, para que el joven o el niño, ¿no? Incluso en la primaria, se involucre en la lectura. Entonces le tenemos que acercar
los autores más recientes, los autores de su tiempo, los autores de su contexto, de su idioma, ¿no? Y ellos, si llegan a leer a los clásicos, qué bueno, pero si no, no pasa nada, Sí. ¿no? O sea, no pasa nada. Y entonces, un poquito me di cuenta que en esos 37 años como profesor, no podía yo obligar, no podía decir, tienes que leer este libro forzosamente. ¿Qué hago ahora? Sugiero, Claro. ¿no? Sugiero. Como manera de recomendación. Sugiero que leas a este autor, mira, porque, por ejemplo, Ibargüengoitia es un autor humorístico, sencillo, punzante, ¿no? Gozas la lectura de Ibargüengoitia. Juan Villoro también es otro gran... Te recomiendo. Tome nota, Tome nota de mira, de Juan Villoro, a mí me preguntan mucho, ¿cómo puedo hacerle para que mi hijo de 13 o de 15 años se involucre en la lectura? Tiene un libro que a mí me parece que es como una medicina extraordinaria, que se titula El libro salvaje. El libro salvaje. Vamos a tomar nota. Ajá. Y el libro salvaje contiene una frase que también para mí es muy ilustrativa. Si tú vas a una librería, el libro te encuentra. ¡Wow! O sea, tú déjate llevar, ¿no? O sea, tú déjate llevar. Flojito y cooperando. Coopera. Vas a leer la contraportada, vas a ver la portada, vas a tener cierta información sobre el autor, ¿sí? Y el libro va a decir, me quiero ir contigo, wow, ¿no? Y entonces, con ese ímpetu vicario, pues vas a poder encontrar muchísimas formas de felicidad gracias a la lectura. Gracias a la lectura. Esa es una opción. Hay otro autor, por ejemplo, Pennac, que él tiene los derechos del lector. Los derechos del lector. Los derechos del lector. Esos derechos del lector forman parte de una novela, pero ustedes lo pueden encontrar en la red así como Los derechos del lector, Pennac con doble N. Y Pennac establece que tenemos derecho como lectores a no leer. Wow, claro. Es nuestro primer derecho. Claro, sí, ¿no? por supuesto. Tenemos derecho a no completar una lectura. Es decir, si hay un libro que tú sientes que ya no te está dejando esa felicidad, lo puedes dejar. Claro. No estás obligado a terminarlo. Sí. Tenemos el derecho de gozar la lectura. Claro. O sea, del placer de la lectura. Tenemos derecho a la relectura, que es una cosa maravillosa, porque tú bajo determinadas circunstancias en este presente vas a leer tal libro. Y dentro de 5 años, de 7 años o dentro de 10, lo vuelves a leer y te va a decir otras cosas. Sí, claro, ¿sí? Porque ya cambiaste. Claro, ¿no? Es un momento cambió distinto. Tu contexto, claro. Ya estás un poquito más viejo, ya eres papá, o ya estás jubilado, ¿no? Digamos que con juventud acumulada. Ajá, también, has perdido el cabello, ¿no? O sea, claro, como en mi caso, pasado. claro. Porque cuando conocí al profesor, pues tenía bastante, pero ya no tenemos, es que superado. Sí, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues vas descubriendo otras múltiples posibilidades. Entonces nosotros como lectores también tenemos derechos. Excelente, pues me encantó el programa, lástima que el tiempo ya se nos terminó, sí, pero pues vamos a grabar otro, de verdad es importante porque la lectura puede ser una forma de felicidad. Pregúntate, ¿qué libros realmente? Y pues déjanos unos comentarios aquí junto con este video, nos encanta que nos dejes comentarios, que nos digas, oye, este libro me marcó, este libro me gustó, recomiéndalos. Así es que pues esto ha sido Código 73. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Pues muchas gracias Al contrario. por estar en esta su casa. Gracias. Y seguiremos platicando de lectura. Por supuesto, no se pierdan los siguientes programas que tendremos con el profesor Galván Pastrana. Así es que, pues, si te gustó este programa, recomiéndanos, suscríbete, no se te olvide darle clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Y pues bueno, esto fue Código 73, mi nombre es Gerardo Vidiazaga. Nuevamente, profesor, muchas gracias. Gracias. Y pues hasta la próxima, amigos, que estén muy bien. Recuerden que la lectura es una forma de felicidad, según Juan Villoro. Y que la lectura nos hace libres y felices. Excelente, pues muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.